Amén, queridos hermanos, sabemos que como nunca Jesucristo está a la puerta. Hace años, ¿no? Atrás se escucha eso de que el Señor ya está, Señor vuelve, Señor viene, Señor está a la puerta, Señor está tocando. Pero ahora ya está ocurriendo. Ya está ocurriendo. Porque el capítulo que faltaba para que el Señor ya se nos revele, ya está sucediendo. Debemos de poner nuestra vida en comunión con el Señor. En esta tarde, el Señor ha puesto en mi corazón a hablar una vez más del pecado. Porque, queridos hermanos, muchas veces tomamos esta palabra pecado como si fuera algo normal en nuestra vida, ¿verdad? Estamos conviviendo con el pecado diariamente y es como si es algo natural en nuestra vida. Antiguamente a lo mejor sí, cuando no conocíamos el Cristo, éramos parte del pecado, porque nacimos con el pecado que estamos heredando de Adán y Eva. Pero eso tiene que quedar en el pasado. Amén. Como bien leyó el hermano, ¿no? En principio, que una vez que has gustado del poder de Dios y te apartas, ya no queda más tiempo para otra vez aprender lo mismo. Y el pecado, queridos hermanos, en nuestra vida ni siquiera lo tenemos que mencionar. El pecado tiene que ser algo que no va con nosotros de la mano. Que cuando se trata de pecado, cuando escuchamos la palabra pecado, nos tiene que dar algo por dentro, que un rechazo, porque nosotros como hijos de Dios no tenemos parte de este proceso. No tenemos parte del pecado. El pecado se quedó atrás. El pecado ya no va con nosotros, queridos hermanos. Si realmente queremos ver a Jesucristo. Porque queremos o no queremos, lo vamos a ver. Pero que no sea para vergüenza, sino para que estemos con Él. Vamos en el libro de Isaías. Vamos a estudiar esta tarde el capítulo 59. Amén. Vamos a ir partes por partes para poder comprender, porque a mí me gusta así, para poder explicar una cosa. Vamos versículos por versículos, por intentar comprender, porque muchas veces a lo mejor no podemos llegar al fondo de lo que Dios quiere decirnos. Algún día lo llegaremos. Pero vamos a tratar lo que dice la palabra, ¿no? La palabra dice así, la palabra se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Escuchen, el brazo del Señor no es demasiado débil para no salvarlos, ni su oído demasiado sordo para no oír su clamor. Son sus pecados los que han separado de Dios. A causa de esos pecados, Él se alejó y ya no escucha. Amén. Dice que su brazo no es demasiado débil para no salvarnos, queridos hermanos. Ni su oído demasiado sordo para no escuchar nuestro clamor. Pero ¿qué es lo que lo hace el Señor que no nos ayude o que no nos escuche? Es el pecado que mora en nosotros. El pecado es que nos separa de Dios. Desde el principio, cuando Dios creó la humanidad, fue el pecado que separó el humano del Dios divino. Y esto va a seguir hasta el final, hasta que Jesucristo regrese. El pecado es el único suceso que nos separa de Dios. Muchas veces, queridos hermanos, vemos hay personas a las iglesias que están constantemente llorando, orando al Señor, que están constantemente en ayunos, para alcanzar algo.
y se dan cuenta que no llega. Sus oraciones no están escuchadas. Sus clamores no están oídos por el Señor. Y la palabra está bien clara. Es a causa de los pecados que el Señor no responde a nuestras oraciones. Amén. ¿Cuántos hermanos no conocemos así? Que siempre están ahí y siempre están orando y no llega la bendición en sus vidas. Es verdad, Señor. Siempre van en el mismo camino. Siempre están Señor, por favor. en la misma situación. Es verdad. Van de mal en peor. Es verdad, Señor. Porque están viviendo continuamente en pecado, queridos hermanos. Estamos enmascarando el pecado y estamos viviendo en pecado y queremos que Dios nos escuche y queremos que Dios nos levante y nos ayude. Imposible. Él es santo, queridos hermanos. Amén. En Él no hay nada de oscuridad. Es verdad. Gloria a ti, Señor. La oscuridad no se le puede acercar. Es verdad. En el día de hoy, queridos hermanos, vemos que hay los mayores profetas. Son aquellas personas que viven en pecados. Son aquellas personas que tienen la vida desordenada. Que tienen la vida, viven en mentiras, en desorden. Pero profetizan y profetizan y profetizan a las iglesias. Yo te pregunto en esta tarde, ¿tú crees que el Señor está ahí? Cuando la vida de este hermano, de esta persona, no sé cómo llamarlo, el pecado no se quita de su vida. Está constantemente en su casa. ¿Creéis que el Señor está ahí en sus profecías, en sus oraciones? ¿Se llaman de profetas? Yo creo que no, queridos hermanos, porque la palabra está bien clara. Señor se aleja, ni escucha, ni socorre a aquel que vive en pecado. Y esto tiene que ser muy bien claro en nuestra vida, queridos hermanos. No podemos vivir en pecado y luego esperar la bendición de Dios. Imposible. No hay manera, queridos hermanos. Si en tu vida hay un pecado y tú vives en pecado, no esperes que por mucho que estés aquí en la iglesia clamando, orando, ayunando, Dios te va a bendecir. Mentira del Satanás. Mentira del enemigo. Arrepiéntete, apártate y Dios está dispuesto a echarte una mano. Dios está dispuesto a levantarte de donde has caído. Es verdad, Señor. Pero tienes que reconocer, queridos hermanos. Ayúdanos, Tienes Señor. que reconocer que tu vida vive en pecado. Es verdad. Que tu situación ya no tiene más remedio que abandonar el pecado y acercarte a Dios. No nos creamos, queridos hermanos, que podemos engañar a Dios. Nos engañaremos a nosotros mismos, entre nosotros, al pastor, al hermano, a la esposa, al esposo, a los hijos. Pero lo único que no podemos burlar, porque Él no puede ser burlado, es al Señor. Porque Él lo ve todo. Él sabe todo. Él sabe en dónde nos movemos, cómo nos movemos, cómo hablamos, cómo actuamos, qué cristianos somos fuera de este lugar. Él lo sabe todo. No nos hagamos santos allá como lo que no somos. Más bien reconozcamos nuestra debilidad, pedimos perdón, nos arrepentimos y nos apartamos del pecado. Esto es lo que quiere el Señor. Un corazón humilde. Cuando habla de un corazón humilde es esto. Reconocer que tú dependes solamente de Él. Amén. Esto es lo que quiere el Señor de nosotros, queridos hermanos. No quiere sacrificio. Él no quiere que estemos aquí 24 horas de rodillas y no digo que es malo. Luego vamos a leer el Isaías 58 porque a ver lo que dice de la rectitud.
Pero el pecado, queridos hermanos, es lo básico, es lo principal y es lo único que nos separa de Dios. Y esto nos tiene que quedar muy claro. No podemos jugar a cristianos, queridos hermanos, lo decimos siempre, ¿verdad? No podemos engañar a Dios. Él no puede ser engañado. Nos engañamos nosotros mismos, perdemos el tiempo y al final de todo nos vamos a quedar sin Dios. Es verdad. Dice así, versículo 3. Las manos de ustedes son manos de asesinos y tienen los dedos sucios de pecado. Sus labios están llenos de mentiras y su boca vomita corrupción. A nadie le importa ser justo y honrado. Las demandas legales de la gente se basan en mentiras. Consiguen malas acciones y después dan luz al pecado. A nadie le importa el día de hoy de ser justo, queridos hermanos, y honrado. Se ha perdido la justicia y la honradez. Es verdad. Toda la justicia en el día de hoy está basada en la mentira, en la corrupción, dice la palabra del Señor. Y esto lo sabemos diariamente. Aquí el que puede, el que tiene más. La justicia, el que tiene. El que no tiene, no tiene justicia. Y Jesucristo vino para lo contrario. Para los pobres. Para los enfermos. Para los rechazados. A esto vino nuestro Señor. A inculcarnos honradez y justicia en nuestra vida. Nosotros debemos de actuar con justicia y honradez, queridos hermanos, si queremos ser bien vistos delante del Señor. Si en tu vida no hay justicia y no hay honradez, olvídate que tú eres cristiano. Olvídate que tú sigues a Cristo. No lo sé a qué Cristo sigues o a qué Cristo amas, pero no es el de la Biblia. Amén. No, querido hermano. Si en nuestra vida no hay justicia y no hay honradez, ser honrado es algo grande, querido hermano. Nosotros debemos de practicar justicia en este mundo. Actuar con justicia. Ayudar al necesitado. Ayudar al pobre. Al que no tiene dónde dormir. Al que no tiene de qué comer. A esto estamos llamados. A socorrer. A repartir justicia en este mundo de tinieblas y de maldad. Nosotros, la palabra de Dios dice que nosotros somos luz. Debemos de impartir justicia en este mundo, queridos hermanos. Con la palabra del Señor. Predicando la justicia de Dios. De su reino, de su venida. Y más ahora que son últimos tiempos, queridos hermanos. Nuestras rodillas tienen que ser todavía más corrugadas. No sé cómo se dice cuando se te ponen en las rodillas. Debemos de estar más de rodillas, queridos hermanos. Pelear de rodillas. Para que nuestros amigos, nuestros familiares, nuestros compañeros conozcan de nuestro Señor, que vean la justicia y que vean la honradez en nuestra vida para poder conocer a Jesús, para poder conocer a Dios a través de nuestra vida. Versículo 7 dice así: sus pies corren para hacer lo malo y se apresuran a matar, solo piensan en pecar. Siempre hay sufrimiento y destrucción en sus caminos. No saben dónde encontrar paz o qué significa ser justo y bueno. No, han trazado caminos torcidos y quienes los siguen no conocen un momento de paz. Esto es lo que nos enseñan en el día de hoy, queridos hermanos. Es verdad.
El mundo corre, dice la palabra del Señor, corre a hacer lo malo y se apresura a matar tu autoestima, a callar tu boca. Vemos que a lo mejor aquí donde nosotros estamos, porque también es un privilegio que Dios nos ha puesto en este lugar donde Amén. de momento no suceden cosas que nos persiguen o que nos prohíben a reunirnos en las iglesias, como está ocurriendo por ahí. Porque hay mucha gente sufre por el Evangelio de Cristo, sufren por la palabra del Señor, sufren por Dios, queridos hermanos. Donde se le cae en la boca, donde no se le dejan predicar, le están matando, están asesinando, le están quemando vivos. A los que siguen a Cristo los están quemando vivos. Los quieren callar. Dice la palabra que lo están meditando y luego lo practican. Han trazado caminos torcidos. No caigamos en la trampa del enemigo, queridos hermanos, porque él te traza este camino torcido, que difícil luego puedes enderezar el camino. Si una vez has tomado el camino que te ha trazado el enemigo, es muy difícil volver atrás. Es muy difícil volver a Dios. Cuando tú caes en los placeres del mundo, cuando tú caes en los negocios de este mundo, es difícil que tú abandones todo esto por volver en el camino recto de Dios. Hay que tener cuidado donde pongamos nuestra mirada. Porque dice la palabra del Señor, donde tienes la mirada, ahí tienes el corazón. Nuestra mirada siempre tiene que estar arriba, queridos hermanos. Nosotros lo que buscamos no es de este mundo. Este mundo no nos puede llenar, queridos hermanos. ¿Con qué te puede llenar este mundo? ¿Con dinero, con fama, con coches? ¿Con qué? ¿Con qué te puede llenar este mundo? ¿Cuál es el placer suficiente para que uno se quede satisfecho de esta vida? Yo creo que aquí en la tierra no lo hay, querido hermano. Dios ha dejado este vacío en nuestro corazón por eso mismo, para que no haya alguna cosa aquí en la tierra que nos puede satisfacer nuestra alma para poder ser satisfecho para estos tiempos, para esta vida. Lo único que puede satisfacernos, lo único que puede llenarnos por completo de felicidad, de paz, de gozo, es Él. No hay otra cosa, queridos hermanos. Dice la palabra del Señor que ellos buscan, que quieren, y quienes lo siguen no conocen un momento de paz. Nunca habrá paz el que busca el mundo, queridos hermanos. Nunca vas a conocer la paz allá afuera, en el mundo. No hay paz. La única paz verdadera es en Jesús, en nuestro Señor. Él nos dará la paz perfecta. Una paz duradera, una paz que no tiene principio ni fin. Una paz que es para siempre. Versículo 9 sigue diciendo: por esto no hay justicia entre nosotros, y no sabemos nada acerca de vivir con rectitud. Buscamos luz, pero solo encontramos oscuridad. Cuando vivimos en pecado, esto es lo que pasa, queridos hermanos. No hay paz en nuestro corazón. Siempre hay algo que te está turbando, ¿no? Depende del pecado que cada uno vive, es algo que le está turbando. Si me cogen, si me ven, si me pillan, que he mentido, si he robado, si miles y miles de cosas. Esto no te deja dormir, esto no te deja disfrutar de la paz verdadera que Cristo te da en tu vida. Cuando uno vive en mentiras, vive en pecado, eso es lo que sucede. Por mucho que busques paz, siempre vas a encontrar lo contrario. Por mucho que busques la luz, siempre vas a vivir en oscuridad, porque en tu vida hay pecado.
Y hasta que no lo confieses y no te apartes, no encontrarás la paz de Dios. Andamos en tinieblas, en tientas, como los ciegos junto a una pared, plantado para encontrar el camino, como la gente que no tiene ojos. Así es la vida, queridos hermanos, cuando estamos en pecado. Cuando estás en pecado, estás andando como si no tuvieses ojos, tocando las paredes para encontrar el camino. Cuando en nuestra vida hay pecados, somos como los ciegos, andamos como ciegos, no vemos la luz, buscamos la luz y no hay luz, porque vivimos en tinieblas. La palabra dice que Él es luz y no hay nada de tinieblas en Él. Lo mismo tiene que suceder con nosotros. Nuestra vida tiene que haber luz. Pero no podemos separar. O hay luz o hay tinieblas en nuestras vidas. Las dos cosas no pueden haber en nuestra alma, en nuestro cuerpo, en nuestro ser. O agua dulce o agua salada. Y esto es así, lo dice la palabra del Señor. Dice así, hasta en los más radiantes de mediodía tropezamos como si estuviera oscuro. Entre los vivos somos como los muertos. Hasta lo más radiante del mediodía. Cuando más pega el sol en mediodía, más dice que somos ciegos, más no vemos. Dice que la palabra del Señor que andamos como muertos en medio de los vivos. Cuando hay, querido hermano, un pecado en tu vida, estás muerto. Literalmente, estás muerto. Si vives en pecado, estás muerto, estás separado de Dios. Dios no está en tu vida. Por mucho que te disfraces, por mucho que te pongas el traje más bonito, sigues estando en pecado. No basta, queridos hermanos, con arrepentirnos una vez y con esto ya está, ya hemos alcanzado el perdón de Dios y ya somos salvos. Esto no es así, esto no se trata de eso. Se trata de que todos los días nos debemos de arrepentir. Amén. Todos los días, todas las horas. Debemos de vivir continuamente en arrepentimiento. Amén. Continuamente, queridos hermanos. Porque pecamos, porque fallamos. Nosotros como hijos de Dios podemos tropezar. Pero no puede haber pecado en nuestra vida, que son dos cosas diferentes. Ayúdanos, Señor. Una cosa es caer y otra cosa es vivir continuamente en pecado. No nos equivoquemos con estas dos cosas. Dice la palabra del Señor que tentaciones vendrán. Es imposible de que no vengan tentaciones y no caigamos. Pero también tenemos poder de rechazar, de salir, de abandonar, de decir no. Amén. De decir no. Ellos pueden, nosotros no. Debe de haber una diferencia entre ellos y nosotros, entre los falsos y los verdaderos. Debe de haber una evidencia clara. Una evidencia que se ve, una evidencia que se nota en comportamiento, en nuestra vida, en nuestro vivir diariamente, en nuestras familias, con nuestros hijos, con esposas, esposos, padres, amistades. No podemos tratarnos de no lo sé de qué y luego venir a la iglesia y somos los más santos. Esto no funciona así, queridos hermanos, porque hay órdenes, hay leyes que Dios ha dejado. Honra a tu padre y a tu madre si quieres que te vaya bien. Es el primer mandamiento que Dios nos da. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien en esta vida. No podemos quebrantar mandamientos, queridos hermanos, porque vivimos ¿en qué? En libertad.
¿Cuál es la libertad que Dios nos ha dejado? Debemos de hacernos esta pregunta. Debemos de buscar, escudriñar. ¿Cuál es la libertad que Dios nos ha dejado? Hacer lo que nos da la gana y esto llamarlo libertad. Y luego venir aquí a la iglesia y somos los mejores. Profetas, pastores, predicadores, hermanos, hermanas. Esto no funciona así. Esto no funciona así, que ahora pecamos y ahora nos arrepentimos y ahora pecamos y ahora otra vez volvemos. Esto no funciona así. ¿Cuántos versículos hay en la palabra? ¿Cuántos capítulos hay en la palabra que nos enseña todo esto? Y aún así, no queremos ver, no queremos, esto no nos interesa, lo apartamos. Esto no se predica aquí porque esto no interesa. Aquí hay que predicar lo bueno, lo malo, porque todo es para edificación. Todo. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Toda la palabra está inspirada por Dios. Todo está escrito por Dios. No la ha escrito Pablo, no. Está escrita por manos de Pablo, pero inspirada por Dios. Es la palabra del Señor. Tal cual. No podemos hacer con ella lo que nos da la gana, porque dice la palabra del Señor que si quitas o pones, aunque fuera una coma, ya estás perdido. Imagínate cuando tú empiezas a hacer de la palabra del Señor películas, las que a ti te convienen, y no lo que dice el Señor. Hay que tener cuidado, queridos hermanos. Amén. Dice que, versículo 11, gruñimos como osos hambrientos, gemimos como arrullo lastimero de las palomas. Buscamos la justicia, pero nunca llega. Nunca llega la justicia, queridos hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué no llega la justicia? Porque en nuestra vida mora el pecado. Por esto en nuestra vida no hay justicia, no hay luz, no hay socorro. Dios no nos escucha porque Dios se ha apartado de nosotros. Porque estamos viviendo en pecado. Dios, queridos hermanos, debemos de comprender que Dios no tuvo misericordia de los ángeles, los que se rebelaron, los que pecaron contra Él, los destronó de su presencia. A lo que Él había criado en principio con sus manos, con sus propias manos. Pero si dejó a su Hijo por amor a nosotros. Aleluya. Entregó a su Hijo Aleluya, Señor. por amor a nosotros, para que no vivamos más en pecado. Gracias, Señor. Y nosotros aún así, no pasa nada, mañana me arrepentiré y esto no pasa nada. Y hoy voy a pecar, que mañana me voy a la iglesia y ahí en la iglesia Dios me restaura. O sea, qué mentira del Satanás. Vives en pecado y vienes a la iglesia y te crees que aquí ya te has renovado, aquí ya eres nueva persona. Esto no funciona así. Si no te arrepientes de corazón y no te apartas del pecado, no hay salvación para tu alma, querido hermano. Lo siento, pero es la palabra del Señor. Vas al infierno. Vas en el fuego. Y esto es así. Lo creamos o no, es la realidad. El otro día, queridos hermanos, esto es aparte de... Estaba predicando a 2 personas ahí en el trabajo, en Hierros Teruel me fui. Y mientras esperaba, tuve la oportunidad de hablarles a los trabajadores ahí. Y me decía uno de ellos, burlándose, ¿no? Así, pero a mí me da igual. Y me decía, no, dice, ¿dónde está Dios que se mueren los niños? ¿Dónde está esto? Y yo le dije, no, la pregunta es siguiente, ¿no? Es lo contrario. ¿Dónde está la gente? Teniendo un Dios tan bueno, ¿por qué la gente prefieren al enemigo y no prefieren a Dios? Esta es la pregunta, ¿no? ¿Dónde está Dios cuando mueren? Claro. Es lo contrario. La mayoría sí. ¿Dónde está la gente teniendo nosotros un Dios bueno? Y yo le decía así, mira, querido hermano, si no nos querido amigo, digo, si no te arrepientes de tus pecados, si no te convences y no te apartas, vas al fuego, vas al infierno. Y él me dice así,
Yo prefiero, dice, ir al infierno, pero ser buena persona aquí, ayudar a la gente a ir al infierno. Mira qué concepto tiene de la vida esta persona. O sea, cómo el Satanás, cómo el enemigo engaña a las personas. Yo prefiero estar bueno aquí, ayudar, etcétera, etcétera, pero ir al infierno. Me da igual al infierno, pero yo aquí quiero ser una buena persona. Digo, pero lamentablemente en el infierno habrá mucha buena persona, como tú. Está bien. Y esto es así. Pero esto no son ellos. Son el enemigo que le mete estos pensamientos en sus mentes. Por eso digo, queridos hermanos, nosotros tenemos la oportunidad. Estamos en la casa del Señor. Conocemos la palabra del Señor. No andemos en los caminos torcidos. Enderecemos nuestros caminos. Arrepentámonos. Si hay algo en nuestra vida, dice la palabra del Señor, que confesaos vuestros pecados unos a otros. Si hay algo en tu vida que no lo sé, ir al pastor, dice la palabra del Señor que si nos confesamos, quedamos libres. Amén. Mira, sigue diciendo así. Buscamos la justicia, pero nunca llega. Buscamos el rescate, pero está muy lejos de nosotros. Pues nuestros pecados se han acumulado ante Dios y testifican en contra de nosotros. Así es, sabemos muy bien los pecadores que somos. Lo sabemos, queridos hermanos. Cada uno de nosotros sabe cuando vive en pecado y lo sabemos muy bien que somos pecadores. Pero aún así, seguimos viviendo una mentira. No queremos reconocer la verdad, apartarnos, alejarnos y buscar la verdad. Buscar a Cristo. Preferimos estar en el mismo lugar, en el mismo sitio, día tras día, y no apartarnos, sabiendo que ahí no está la verdad. Sabiendo, hay muchas, voy a decir ejemplo, ¿no? Iglesias, que muchos hermanos saben que están en la mentira, saben que la verdad no está ahí, pero aún así siguen estando ahí. Siguen estando, y yo no lo comprendo, queridos hermanos, sabiendo, conociendo cuál es la palabra del Señor, pero aún así dice que siguen ahí. Aleluya. Versículo 13 dice así: sabemos que nos hemos rebelado contra el Señor y también lo hemos negado. Siempre lo negamos, queridos hermanos. Cuando vivimos en pecado, esto significa que nosotros negamos al Señor diariamente. Si vives en pecado, es porque no quieres tener comunión con Dios. Le hemos dado la espalda a nuestro Dios. Sabemos que hemos sido injustos y opresores, preparando con cuidado nuestras mentiras engañosas. Amén. Amén. Nuestros tribunales se oponen a los justos y no se encuentran justicia por ninguna parte. La verdad tropieza por las calles y la honradez ha sido declarada ilegal. Sí, la verdad ha desaparecido y se ataca a todo el que abandona la maldad. Todo el que abandona la maldad está atacado, queridos hermanos. Amén. Todo aquel que quiere vivir en santidad es atacado por el mundo, por la amistad, por los amigos, por etcétera, etcétera, etcétera. Así es. Pero esto es lo que quiere el Señor de nosotros. Amén. Porque Él también pasó por esto. Él nos dejó el camino a seguir. Y nosotros no podemos esperar menos, queridos hermanos. Porque si con Jesucristo somos crucificados, con Él resucitaremos. Amén. Dice así: y el Redentor vendrá a Jerusalén para rescatar a Israel.
y los que se hayan apartado de sus pecados, dice el Señor. Todo lo que se aparta de sus pecados, dice que el Señor vendrá a rescate. Solamente cuando te apartas, querido hermano, del pecado, es cuando recibiremos rescate del Señor. Amén. Vamos a Romanos 2, versículo 5. Termino.